No entiendo cómo nadie está hablando de esto, porque durante meses me han repetido que por qué no hablo de Crypto Spain, que por qué no hablo, y justamente este maravilloso canal llamado Los Negocios de Venom ha hecho un vídeo para que todos los que no sepáis quién es Crypto Spain, ya que muchos de la comunidad del salseo lo conocisteis por Delox, por ser su amigo supuestamente, pues en este vídeo vamos a conocer qué le ha pasado y cómo terminó. Y qué relación tiene con Delox, ¿no? Son las 3 de la madrugada del 12 de agosto de 2025. En Ciudad Campo, una de las urbanizaciones más exclusivas y vigiladas de todo Madrid, un hombre y una mujer acaban de llegar a casa. Han venido en jet privado desde Ibiza. Desde el aeropuerto hasta la puerta de su chalet Hostia puta, esto es un Mercedes Maybach. han viajado en un Mercedes Maybach, se han acostado y hasta ese momento todo parece normal. Pero entonces, a las 3 de la mañana en punto, 5 hombres encapuchados, armados y con guantes entran en su dormitorio. No han saltado ninguna alarma, no ha sonado ningún cristal. En cuestión de segundos, atan al hombre con bridas, le cubren la boca con cinta aislante roja y uno de los 5, el que parece mandar, se agacha hasta estar a la altura de su cara y le dice algo que ese hombre nunca olvidará en lo que le quede de vida. Ha robado mucho dinero, nos han contratado para recuperarlo. Ese hombre atado en su propia ¿Qué cojones? habitación, amordazado, con 5 encapuchados armados en torno a él, era el mismo hombre que durante años le había dicho a toda España Hostia puta, yo sabía que lo habían encarcelado y que lo habían pillado, pero que no había sido de esta manera. Hostia puta. que con las criptomonedas podía vivir por encima de la ley. Ese hombre se llamaba Álvaro Romillo Castillo y en internet lo conocían como Crypto Spain. Esta es su historia. Bienvenido a los negocios de Venom. Para entender cómo Álvaro Romillo llegó a estar atado en su dormitorio en mitad de la noche, hay que empezar por donde empieza todo. Y esto no empieza en un garaje de Silicon Valley, ni en una universidad de prestigio, ni con un golpe de genialidad empresarial. Esto empieza con plumas estilográficas. Álvaro Romillo nació en 1985 en el seno de una familia Como el bicho. cuyo negocio familiar era fabricar plumas de lujo. Su padre, Domingo, era artesano. Hacía plumas estilográficas a mano, piezas que podían costar entre 700 y 1500 euros la unidad, y que vendía bajo la marca Romillo Pens. No era un negocio masivo, era un negocio de nicho, de calidad, de catálogo pequeño y cliente selecto. Era un negocio tranquilo, artesanal, alejado de cualquier escándalo. A los 18 años, Álvaro montó su primera empresa, se llamaba ¿Prefieres acabar Riot en la boca? Sí. Gracias, el gato con bolitas. ¿Cómo que el gato con bolitas? SL, después renombrada Pixeline SL, una agencia pequeña de diseño gráfico y comunicación, sin demasiada historia, sin nada que hiciera pensar que ese chico que vendía plumas de lujo con su padre iba a convertirse un día en el protagonista de uno de los mayores fraudes de la historia reciente de España. Pero entonces llegó la pandemia. Era el año 2020 y España entera estaba encerrada en casa. Las pantallas eran la única ventana al mundo. Y en TikTok e Instagram empieza a circular un personaje que nadie ha visto antes. Aparece en vídeo, siempre con una mascarilla que le cubre media cara. No se le ven más que los ojos. Habla con calma, con seguridad, con la cadencia de alguien que sabe cosas que los demás no saben. Y lo que dice es justo lo que una generación entera, precarizada, agotada, sin pensiones y sin casa, lleva años queriendo escuchar. El Estado te está robando todos los días. Trabajas para pagar unos impuestos que no tienen ninguna justificación. Los ricos no pagan, nunca han pagado. Y con las criptomonedas tú tampoco tienes por qué hacerlo. Se hace llamar Luis, el canal se llama Crypto Spain y la mascarilla, ese detalle que cualquier periodista con 2 dedos de frente identifica al instante como algo sospechoso. No hace más que alimentar el misterio. ¿Quién es ese hombre que no quiere que lo reconozcan, pero que al mismo tiempo no para de hablar? La intriga funciona como un imán. El discurso era brillante en su sencillez, porque apuntaba a una rabia real. En España, la evasión fiscal de los grandes actores económicos era un secreto a voces. La gente llevaba años viendo cómo los grandes patrimonios usaban ingeniería fiscal sofisticada para pagar menos de lo que les correspondía, mientras a ellos les A ver, eso se sabe, ¿no? Tú, güey, ojalá. Por ahí estamos hablando de gente que gana o factura millones de millones de millones. Pero eso es verdad. tenían el IRPF Esa gente no paga el 50%, obviamente. en nómina sin posibilidad de negociación. Crypto Spain les decía, eso tiene solución, y yo te la voy a enseñar. La audiencia creció, los seguidores llegaron y el dinero empezó a moverse. El primer producto que vendió Álvaro Romillo desde detrás de su mascarilla eran cursos de criptomonedas y fiscalidad a 100 euros la unidad. Eran asequibles, accesibles, tenían un marketing agresivo y un mensaje que calaba. Vendió esos cursos a más de 5.000 personas. Piénsalo un momento, con 5.000 personas pagando 100 euros cada una, esos son medio millón de euros en cursos. Me cago en la virgen, tío. Nada, y voy a sacar ya mi curso, ¿eh? ¿Cómo ganarte la vida siendo un gandul? Muchos de vosotros lo compraríais. Obviamente, a ver. Ese es el sueño de todo el mundo. Es un gandul.
cursos. Y eso era solo el principio, porque lo que enseñaba en esos cursos era la puerta de entrada a algo mucho más grande. La empresa detrás de todo esto se llamaba Elusión Legal y estaba registrada en Estonia. La elección del país Curioso. no era casual. Estonia tiene uno de los sistemas de registro empresarial más laxos de Europa. Permite constituir sociedades en línea en cuestión de horas y ofrece cierta opacidad fiscal que lo convierte en el destino favorito de quien quiere hacer negocios sin demasiadas preguntas. Well. El producto concreto que vendía Romillo era una trampa terminológica muy bien construida. Hay dos conceptos parecidos, pero radicalmente distintos. La elusión fiscal, que es aprovechar los resquicios legales de la ley para pagar menos impuestos, es legal. Y luego está la evasión fiscal, es esconder ingresos para no declararlos, y eso es un delito. Romillo mezclaba los dos términos deliberadamente. Hablaba de elusión, pero practicaba evasión. Y sus clientes, que no siempre tenían formación suficiente para distinguir uno del otro, le pagaban por creer que estaban haciendo algo perfectamente legal. El mecanismo técnico era sofisticado en apariencia, aunque burdo en la práctica. Consistía en utilizar NFT. Hostia puta, tío, la época de los putos monos, que todo el mundo estaba con esto, Willy Rex pensando que esto le iba a hacer rico. Se me había olvidado las épocas de que todo el mundo tenía de foto de perfil en Twitter este puto mono de mierda. En utilizar NFTs. Los clientes se autocompraban estos activos digitales a través de sociedades pantalla que Romillo les ayudaba a montar. Al venderse los NFTs entre sus propias sociedades a precios inflados y luego desinflarlos artificialmente, generaban pérdidas ficticias en sus declaraciones de Hacienda que reducían su carga impositiva. Era como ¡Hostias! hacerse daño a uno mismo en el papel para cobrar el seguro de enfermedad. Lo que ninguno de sus clientes sabía es que esas operaciones los convertían a ellos también en partícipes de un potencial delito fiscal. Cuando todo se derrumbara, Hacienda iría a por ellos, además de ir a por Romillo. Los había metido en el barro sin decirles que el suelo no era firme. Pero en ese momento nadie veía el barro, solo veían el dinero que supuestamente se estaban ahorrando. Y claro, para alguien como Álvaro Romillo, vender cursos a 100 euros era un aperitivo. Y cuando el esquema de elusión legal empezó a tambalearse, Romillo hizo lo que siempre hacen los constructores de castillos en el aire. En lugar de detenerse, construyó otro piso más. En enero de 2023 nació el Madeira Invest Club. El nombre lo decía todo y no decía nada. Madeira, la isla portuguesa con estatuto fiscal especial, sugería sofisticación financiera, elusión legal, paraíso fiscal con glamour europeo. Invest Club sonaba a élite cerrada, a club privado donde la gente seria mueve el dinero serio. Era todo marketing desde el primer hasta el último carácter del nombre. El producto era este: pagabas 2.000 euros anuales de membresía. A cambio, tenías acceso a inversiones en activos de lujo, inmuebles exóticos, coches vintage, colecciones de whisky, relojes de alta gama, NFTs de obras de arte y muchas cosas más. El tipo de cosas que los ricos de verdad tienen en sus carteras de inversión. Y la promesa de rentabilidad era del 20% anual garantizado. Joder, chaval. Como mínimo. En algunos materiales promocionales llegaron a hablar del 53%, sin pagar Joder, chaval. un solo euro a Hacienda. En el mundo de la inversión hay una regla que todo el mundo debería conocer y es la siguiente: si te prometen una rentabilidad que supera con creces lo que ofrecen los mejores fondos de inversión del planeta, gestionados por los mejores analistas del mundo con acceso a información que tú nunca tendrás, hay exactamente dos posibilidades: o es mentira o es una estafa. No existe una tercera opción, pero a la gente le gusta creer. Y Romillo sabía exactamente cómo alimentar esa creencia. Los primeros inversores recibían sus rentabilidades con puntualidad, pequeños retornos que llegaban a la cuenta y que decían: esto funciona, esto es real. Vamos, lo mismo que pasa con todos los esquemas Ponzi de la historia antes de que se derrumbaran, porque esto era un esquema Ponzi. El dinero de los nuevos inversores pagaba los dividendos de los antiguos. No había inversión ¡Hostias! real. Los fondos captados se desviaban a cuentas controladas por Romillo y su familia. Ninguna de las obras o activos en los que supuestamente se invertía llegó jamás a generar ningún retorno real. El propio Romillo lo admitiría meses después, bajo interrogatorio, con su abogado al lado y el juez enfrente. Ninguna obra dio rentabilidad. Ninguna. Llegaron a tener 2.800 personas pagando la membresía anual de 2.000 euros, solo en cuotas de membresía, 5.600.000 euros al año, limpios y sin haber movido un solo euro en inversiones reales. Pero lo más perturbador de toda la historia de Crypto Spain no era el Madeira Invest Club. ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 5 años? O sea, es literalmente la definición de estafa piramidal. Literalmente literal. O sea, te ofrecen beneficios con porcentajes que son ilógicos, la gente cae, los de arriba al ver que están ganando, pues se lo dicen a más gente, contactarán con más gente para que también se aprovechen, y claro, eso se hace una bola de nieve que todo el mundo, pues que entra dentro,
depende de cuándo entres, pues vas a ser más o menos estafado, ¿no? Porque igual los primeros, como contó aquí, sí recibieron algo, pero obviamente el que está más abajo del todo es el que más va a pillar. Club era Sentinel BQ, un local en el centro de Madrid, en la calle Maldonado, un espacio que ofrecía, según su propia publicidad, consignas de grado 7, no embargables y heredables, con protección, grado militar 24 horas, 5.000 cajas de seguridad físicas donde cualquiera sin identificarse podía guardar lo que quisiera, efectivo, oro, criptomonedas, joyas, documentos, en fin, cualquier cosa, sin calle C. Esas 3 letras que significan Know Your Customer y son el requisito legal por el que los bancos están obligados a saber quién eres y de dónde viene tu dinero. Sin calle C no hay trazabilidad, sin trazabilidad no hay Hacienda y sin Hacienda, para el tipo de cliente que buscaba Romillo, hay paraíso. La promesa de Sentinel BQ era brutal en su claridad, 100% de confidencialidad. Ni siquiera Hacienda podría rastrear lo que guardabas allí. Y además, si tenías una empresa en Estonia de las que Romillo te había ayudado a montar, podías tener tu propia caja en Sentinel BQ vinculada a esa empresa. Dinero Trucazo, ¿no? completamente fuera del sistema. Romillo llegó a insinuar, para inflar su imagen entre los inversores más ambiciosos, que Sentinel BQ gestionaba activos por valor de 600 millones de euros. Los investigadores creen que esa cifra estaba inflada, que era el tipo de número que se lanza al aire para que la gente piense que está en algo muy gordo. Pero incluso si era la mitad, incluso si era un tercio, era suficiente para que la Guardia Civil lo tuviese muy en su agenda. Y había un servicio más que ofrecía Sentinel BQ, que no estaba en el folleto, pero que funcionaba perfectamente: convertir criptomonedas en efectivo o efectivo en criptomonedas con total discreción, sin preguntas y sin registro. Y ese servicio fue el que usó, entre otros, un político que en aquellos meses estaba a punto de cambiar el panorama Rivers, ¿no? electoral español. Y esto es gordo porque para entender este capítulo tienes que ubicarte en la primavera de 2024. Las elecciones al Parlamento Europeo están a unas semanas. Luis Albís Pérez, un agitador político de extrema derecha que había construido su base de poder en Telegram con casi medio millón de seguidores, acaba de anunciar que se presenta como candidato con su propia agrupación. La llamó Se acabó la fiesta. Su propuesta estrella era sortear su sueldo de eurodiputado. Su mensaje es simple: el sistema está podrido y yo soy el que viene a limpiarlo. La relación entre Albís y Romillo había empezado a finales de marzo de ese año. El eurodiputado en ciernes necesitaba financiación para su campaña y necesitaba, según sus propias palabras, en mensajes que Romillo guardaría cuidadosamente, fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas, entre 300 y 360.000 euros para mítines, logística, propaganda y publicidad. Básicamente, dinero opaco, y Romillo le ofreció exactamente eso. El 25 de mayo de 2024, 2 semanas antes de las elecciones, Romillo creó 4 monederos digitales de criptomonedas para recaudar fondos entre sus seguidores. Casi al instante, Albís se difundió las direcciones de esos monederos a través de su canal de Telegram, sin explicar qué eran ni de quién eran. Sus seguidores enviaron dinero pensando que era una donación a su causa política. 2 días después, el 27 de mayo, a las 4 de la tarde, Albís Pérez entró en persona a las oficinas de Sentinel BQ, en la calle Maldonado de Madrid. Un empleado de Romillo le esperaba, y allí, en ese local que prometía confidencialidad total, un eurodiputado europeo recibió en mano 100.000 euros en efectivo. Me cago en la virgencita, güey. ¡Hostias! Después de salir, Albís le envió un mensaje de texto a Romillo confirmando la recepción del dinero. Ese mensaje existe y está en los autos judiciales. Es una prueba. Pocas semanas después, se acabó la fiesta, obtuvo más de 800.000 votos y 3 escaños en el Parlamento Europeo. El hombre que había predicado la limpieza del sistema había llegado a ese sistema con dinero en B, de un empresario acusado de estafa piramidal, a través de una caja de seguridad anónima en el centro de Madrid, para cagarse. Pero espera, cuando el escándalo salió a la luz, Albís se admitió haber recibido el dinero, pero lo presentó como el pago de un servicio. Dijo que lo había cobrado como autónomo. El Tribunal Supremo abrió una investigación por posibles delitos de financiación ilegal de campaña, fraude y blanqueo de capitales. Y Romillo, que había entregado ese dinero cuando ya sabía que la Audiencia Nacional le tenía en el punto de mira, tuvo el movimiento de pasar a la ofensiva. Se presentó ante la Fiscalía y lo contó todo. Entregó documentación, conversaciones y de todo. Intentaba convertirse en testigo colaborador antes de ser el acusado principal, aunque no le funcionó del todo. Mientras todo esto ocurría en la superficie, debajo había algo que solo la UCO de la Guardia Civil, trabajando durante meses con apoyo de Europol, la policía de Estados Unidos, Singapur, Malasia y Tailandia, pudo ir documentando pieza a pieza la estructura real del entramado de Álvaro Romillo. Se descubrió que tenía 52 sociedades pantalla, distribuidas... Me cago en la virgen, chaval. Este es el verdadero experto, ¿eh? En al menos 15 países, 106 cuentas bancarias en distintas jurisdicciones, un laberinto financiero diseñado con un único propósito: que el dinero que entraba nunca pudiera ser rastreado. La operación se llamó Poney, y había algo más, algo que el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional utilizaría como argumento definitivo para denegar la libertad provisional cuando llegara el momento del arresto. Mi meta es tener 52 empresas pantalla, dale, superior. Bate el récord. Porque tú tienes que... Si no, vas a pagar la jubilación del tío Sur. Tú decides.
Es peor. Una cuenta bancaria en Singapur, a nombre de personas relacionadas con Romillo, con 29 millones de euros. El padre de Romillo, Domingo, estaba al frente de las webs del Madeira Invest Club. Su tío, Juan Carlos, controlaba empresas vinculadas. Era un negocio familiar en el sentido más literal de la expresión, y según el auto de procesamiento, todos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. El dinero que entraba de los inversores no iba a ninguna inversión real. Se canalizaba inmediatamente hacia otras sociedades del entramado. Desde esas sociedades se pagaban los dividendos de los inversores más antiguos para mantener la confianza, y el resto se desviaba a cuentas personales o a activos que se podían convertir en efectivo rápidamente: relojes, coches, propiedades y criptomonedas guardadas en wallets anónimas. El juez fue rotundo en su auto. El modelo de negocio era, desde el primer día, un fraude. No hubo ningún momento de buena Y parecía trucazo, que se torciera. Fue una estafa desde el diseño inicial. El comportamiento de Álvaro Romillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria, vamos, que solo quería robar el dinero de los demás. Y ojo, hubo un momento, en algún punto de 2024, en que Álvaro Romillo supo que la investigación existía, porque unos periodistas, trabajando en un reportaje, lo contactaron para darle la oportunidad de responder antes de publicar. Lo que ocurrió a continuación fue digno de una película de suspense. Romillo no respondió a los periodistas, pero sí actuó, y lo hizo con una velocidad y una coordinación que demostraba que tenía un plan preparado para exactamente ese momento. En el puerto de Málaga, el yate de 20 millones de euros, que había sido uno de los decorados más frecuentes de sus vídeos más aspiracionales, salió de madrugada y desapareció. En Madrid, Sentinel BQ anunció unas reformas urgentes, y las 5.000 cajas de seguridad quedaron inaccesibles hasta nuevo aviso. Los clientes que tenían allí guardado su efectivo, su oro y sus criptomonedas no podían entrar a recuperarlos. El local estaba cerrado y los teléfonos no contestaban. En varios concesionarios de coches deportivos vinculados a su entramado empresarial, los inventarios completos, los Lamborghinis, los Ferraris, los Porsches, que habían servido de escaparate para el Madeira Invest Club, desaparecieron en un único fin de semana. El canal de Telegram que usaba para comunicarse con su comunidad quedó desactivado. El correo electrónico de contacto que dejaron fue legal@madeirainvestclub.com, y ese correo incluía una advertencia brutal: cualquier información que proporcionaran sus inversores para reclamar su dinero sería facilitada a los organismos reguladores y a la justicia si así se requería. Hostias. Piénsalo, habían prometido total anonimato y cero impuestos, y ahora, para intentar recuperar el dinero que habías invertido para no pagar impuestos, tenías que identificarte ante las autoridades. Era la trampa perfecta, pero la fuga no funcionó. La UCO ya tenía demasiado. Tenía los 44 proyectos documentados, tenía las 106 cuentas bancarias, tenía los 29 millones en Singapur, tenía la colaboración de Europol y de los servicios de inteligencia financiera de 4 países asiáticos. La red era demasiado tupida para escapar a través de ella. El 6 de noviembre de 2025, en el marco de la operación Poney, agentes de la UCO de la Guardia Civil detuvieron a Álvaro Romillo Castillo. Al día siguiente compareció ante el juez Calama. El juez vio el riesgo de fuga, vio los 29 millones en Singapur, vio el yate que ya no estaba en el puerto, vio el hombre frente Pero y entonces, ¿cuándo pasó lo de la intro? Porque aquí ya lo detuvieron. a él, que había dedicado años a construir rutas de escape financieras para otros, y tomó su decisión: prisión provisional sin fianza. Lo que ocurrió durante los primeros interrogatorios fue revelador de una manera que sus abogados difícilmente habrían podido anticipar. Romillo llegó con su estrategia preparada, negó haber ocultado bienes y negó que el dinero de los inversores se hubiera desviado con intención fraudulenta. Presentó el Madeira Invest Club como un proyecto de inversión legítimo que había tenido dificultades inesperadas, pero las preguntas del juez y del fiscal eran precisas. Habían hecho muy la tarea de investigación y bajo esa presión, Romillo empezó a contradecirse. El director del despacho de abogados que representa a parte de los afectados lo resumió con una frase que circuló por todos los medios. Sus declaraciones estuvieron plagadas de contradicciones e incoherencias. Romillo negaba haber ocultado bienes, pero él mismo reconoció cómo había utilizado a familiares para quedarse con esos bienes a través de ellos. Prometía rentabilidades, pero bajo interrogatorio directo acabó reconociendo que ninguna obra, ningún activo, ninguna de las inversiones en las que había captado el dinero de 3.000 personas dio jamás ningún retorno real. Lo que presentó el abogado de los afectados como conclusión final fue demoledor. Presentaba una estrategia de marketing agresiva, envolvente, disuasoria y convincente, pero a la hora de la verdad lo suyo no era más que una chapuza Ponzi de toda la vida. En diciembre de 2025, el juez Calama firmó el auto de procesamiento, y cuando los números aparecen escritos en un documento judicial, cuando ya no son las cifras que maneja un periodista o un abogado de parte, sino los datos que ha verificado un magistrado de la Audiencia Nacional, tienen un peso diferente. 3.062 inversores estafados, gente que había visto los vídeos, que había creído en el discurso antisistema, que había pagado los 2.000 euros de membresía y luego había puesto 5.000 más, o 20.000, o 50.000, porque los primeros retornos
retornos llegaban y todo parecía funcionar. 185.500.000, 11.947 euros y 76 céntimos. Esa es la cifra exacta que el juez recoge como el perjuicio económico causado a los inversores. 10 personas procesadas. Romillo... Es muchísimo dinero, ¿eh? Es una ida de olla. No, pero creo que Delox... Es que realmente no sé cómo se relaciona este tío con Delox. Hicieron un par de vídeos, pero no sé exactamente de qué. Supongo que de las criptomonedas, entiendo, ¿no? No lo sé, porque esos vídeos creo que ya no están. Su padre, su tío y 7 colaboradores que desempeñaron funciones específicas dentro de la organización, como por ejemplo la captación de víctimas, la gestión de la plataforma y la ocultación de los beneficios. Fianza solidaria impuesta a todos ellos, 247 millones de euros. Pero hay un detalle más que pocos medios contaron con suficiente énfasis y que a mí me parece el más cruel de todo el asunto. Algunos de los 3.000 inversores estafados, al intentar recuperar su dinero o simplemente al declarar su situación ante las autoridades, recibieron requerimientos de Hacienda, porque habían participado, Claro, es que es eso. aunque fuera como víctimas, en un esquema diseñado para evadir impuestos. Claro, es que realmente el tío, hasta en la última jugada, daba patadas de ahogado, pero realmente tenían sentido. O sea, a los inversores les decían, no, si contactas a este correo, si intentas ponerte en contacto con nosotros, que sepas que esto lo van a investigar. Que esto ya es parte de Hacienda o del organismo que se encargue de esto. Así que tú sabrás. Tú sabrás lo que haces si te pones aquí en... ¡Hostias! Y ahora Hacienda les exigía regularizar su situación fiscal, pagar impuestos y multas sobre dinero que ya habían perdido. Habían perdido sus ahorros y encima les llegaba una carta de Hacienda. Pero volvamos a lo que te contaba al inicio del vídeo. Volvemos a la madrugada del 12 de agosto de 2025. Álvaro Romillo y su pareja regresaron de Ibiza y una hora después de acostarse, 5 hombres encapuchados están en su dormitorio. Iban vestidos de forma similar, usaban guantes, llevaban una pistola, un dispositivo taser y en algún momento usaron un cuchillo de cocina que tomaron de la propia cocina de la víctima. Los redujeron en cuestión de segundos, con bridas en las muñecas y cinta aislante roja en la boca. Has robado mucho dinero, nos han contratado para recuperarlo. Me pagan igual si te mato a ti que si te mato a ella. Y en algún momento, uno de los 5 tenía una videollamada activa con alguien que no estaba en la habitación, alguien que daba órdenes desde algún lugar desconocido. Y ese alguien dijo a través de la pantalla del teléfono algo que Romillo recordará el resto de su vida. Mátale, métele 4 tiros y llévate a la mujer. Los 5 encapuchados buscaban 40 millones de euros en criptomonedas. Creían que Romillo los tenía guardados en alguna wallet accesible desde su teléfono. Cuando Romillo les dijo que no tenía esa cantidad, uno de ellos le puso una pistola con silenciador en la frente, otro le clavó un cuchillo en la pierna. Al final, Romillo ejecutó transferencias en Bitcoin por valor de 1.300.000 euros. ¡Hostias! Usando sus 2 teléfonos móviles. También les entregó 210.000 euros en efectivo que tenía en casa, 34 relojes de luz. Lo normal, ¿no? En plan, bueno, tengo aquí 210 euros, 210.000 que tengo por ahí, debajo de un sofá. Por si acaso, ¿no? Nunca sabes lo que puede... ¿Para qué te puede resultar útil, no? 7 diamantes, 6 pulseras de Cartier y Rabat y una veintena de monedas de oro valoradas en 60.000 euros. El asalto duró 4 horas. A las 7 de la mañana, cuando los 5 hombres por fin se fueron, Romillo y su pareja lograron soltarse de las bridas y pedir ayuda. La Policía Nacional llegó, tomó la declaración y abrió una investigación. Y nadie pudo evitar la pregunta que flotaba en el ambiente sin que nadie la formulara en voz alta. ¿Quién le había enviado a esos 5 hombres? ¿Inversores del Madeira Invest Club que querían recuperar su dinero por las malas? ¿Rivales del mundo cripto que querían aprovechar su debilidad judicial? ¿Alguien del entramado que temía lo que Romillo podría revelar ante el juez? La Policía Nacional investigó todas las hipótesis. Los detenidos eran de nacionalidad colombiana y el asalto fue perfectamente coordinado. Sabían exactamente dónde vivía, cuándo llegaban de viaje, dónde guardaba el efectivo. Ese nivel de información no se consigue por casualidad. El hombre que había prometido que con las criptomonedas podías vivir por encima de las reglas, había terminado atado con bridas en su propio dormitorio, con una pistola en la frente, rodeado de personas que también habían decidido vivir por encima de las reglas. Ahora, 3.062 familias esperan a que el juicio llegue y sobre todo, esperan que alguien en algún lugar del laberinto de 52 sociedades y 106 cuentas bancarias en 15 países encuentre el dinero que les quitaron y se lo devuelva. Eso es lo que más difícilmente ocurrirá, porque esa es la diferencia entre los estafadores de película y los estafadores reales. En la película siempre hay un momento en el que el detective saca un maletín lleno de billetes y dice: lo hemos recuperado todo. En la realidad, el dinero desaparece, se convierte en relojes que ya no están, en criptomonedas que se mueven de wallet en wallet sin dejar rastro, en propiedades. 3.062 personas que creyeron que el hombre de la mascarilla les iba a enseñar. Es que a ver, ya de primeras, lo de que un tío se haga tan conocido y no desvele su cara, ya te tendría que echar un poco para atrás, ¿no? El decir, a ver, no desvela su cara. Bueno, seguro que es porque es una persona privada.
Es alguien que no le gusta ser famoso, no le gusta ser conocido. Para vivir por encima del sistema, y que al final descubrieron que el sistema que había construido ese hombre estaba hecho para triturarlos a ellos. La mascarilla, al final, no ocultaba al rebelde, ocultaba al ladrón. Nos vemos en próximos videos. Duro, duro. A ver, sí, nunca hay que confiar en un calvo. Dos de los calvos más cabrones de la historia de España, y Paco Sanz, creo que lo han demostrado, pero ya lo de taparse la cara. Hostia, ¿de qué me suena este tío? Te recuerda a Paco Sanz. O de Nutelox, que también puede ser. Ay, Dios, el día que entren en casa del tío Sur y vean que todo su patrimonio está en cartas de Pokémon, va a ser gracioso, ¿eh? Cuando los colombianos digan plata o plomo.